capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leerte el versículo 1 al versículo 4 de esta carta, Romanos 10, 1 al 4. Dice así: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El tema que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana y tarde, yo le he titulado ¿Celo por Dios o por el cristianismo? ¿Celo por Dios o por el cristianismo? Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Padre eterno y poderoso Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti. Gracias por tu presencia en medio de nosotros y en nosotros. Gracias por tu palabra que la envías, Señor, como esa agua en el desierto. Gracias porque es como esa medicina a nuestros huesos, alimenta nuestra alma, nuestro espíritu y nos permite avanzar hacia la meta. Queremos tener nuestra mirada puesta en ti, ayúdanos para que no nos desviemos en medio de un mundo que tiene tantas distracciones, cosas que parecen o aparentan piedad, pero que realmente niegan la eficacia de ella. Ayúdanos a honrarte, a vivir como es digno de ti y permítenos y ayúdanos a aprovechar bien el tiempo en este lugar, estos pocos minutos que nos permites para poder hablar de tu palabra como un mismo cuerpo, en una misma mente, un mismo corazón. Ayúdanos a aprovecharlo bien, a que nuestros sentidos y miembros estén dispuestos, atentos a tu voz. Y ayúdame a mí a hablar como debo hacerlo. No permitas que mis pensamientos, mis palabras se desvíen de tu verdad, sino que pueda extraer, Señor, de tu palabra aquella voluntad buena, agradable y perfecta que tú tienes para todos nosotros. Ayúdanos, Señor, para que este tiempo sea de bendición, edificación y para que sobre todas las cosas tu nombre sea glorificado en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. ¿Tenemos celo por Dios o por el cristianismo? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Mi celo es por Dios o es por el cristianismo? Mira, el cristianismo se trata de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Un cristianismo que no se trata de Dios, entonces no sirve, no tiene sentido. Hay algunos que dicen, es que yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Es absurdo, es una contradicción. El cristianismo se trata de Dios. Ahora, parecería que Dios entonces y el cristianismo son palabras que no pueden contradecirse, porque el cristianismo se trata de Dios. La pregunta es, bueno, en ese celo y en un cristianismo en donde parece que no se puede separar Dios y cristianismo, ¿nuestro celo debemos tenerlo a Dios o a nuestra vida cristiana? ¿Dónde debemos depositar nuestro celo o cómo debe de ser nuestro celo? Oye, pastor, ¿pero los celos no son pecado? Bueno, es que hay dos sentidos, ahorita lo vamos a ver. ¿Debemos tener celo de Dios o debemos tener celo de nuestra vida cristiana? Bueno, mira, el cristianismo es el resultado, es el producto o es el efecto de tener una genuina e íntima comunión con Dios por medio de Cristo. Por más que asista una persona a la iglesia, por más que lea la Biblia, la memorice, por más que estudie teología, si no hay una íntima y genuina comunión con Cristo, no hay una relación con Dios y no hay cristianismo. El cristianismo, repito, es el resultado, el producto o el efecto
de tener una genuina, una verdadera e íntima comunión con Dios por medio de Cristo. No importa si naciste en cuna cristiana, no importa si tienes 20, 30, 50 años, no importa si tienes 1000 años de cristiano. Si no hay comunión, no hay cristianismo. En ocasiones podemos llegar a olvidarnos de que la causa de todo es Dios, ¿sí o no? Si Dios no está en la ecuación, nada tiene sentido. Si Dios no está en las circunstancias, nada tiene propósito. Si Dios no está en nuestro cristianismo, el cristianismo es sin valor. No hay valor en lo que hacemos. En nuestras reuniones no hay valor. En nuestra vida diaria no existe un significado. Desgraciadamente a veces nos olvidamos de esto, que Dios es la causa de todo. Y por eso comenzamos a poner nuestra mirada en el resultado de las cosas, en lugar de ponerla en aquel que es la causa. Comenzamos a poner nuestra mirada en cómo vamos creciendo físicamente, superficialmente, en cómo nuestros trabajos están siendo prosperados, en cómo vamos desarrollando un intelecto cada vez mayor, cómo vamos memorizando la palabra de Dios o cómo vamos haciendo obras que quizá aparentemente están impactando el mundo. Y dejamos de ponerla en aquel que es la causa de todo eso y en aquel que es quien le da sentido a todo ello. Sin Dios absolutamente nada tiene sentido. El cristianismo simplemente es un resultado de Dios. Es el efecto de lo que Dios hace en el mundo, de lo que Dios ha hecho en el mundo. Entonces, ¿debemos tener celo de Dios o tenemos que tener celo de la vida cristiana? Bueno, vamos a ir viéndolo. Vamos comenzando. ¿Qué significa la palabra celo? Mira, la palabra celo puede interpretarse en dos sentidos. Uno es negativo y todos conocemos eso, ¿verdad que sí? Ahorita se le llama tóxico a los celos, ¿verdad? Cuando un novio es celoso, o una novia, un esposo o esposa es celoso, ¿qué es? Es tóxico. Bueno, ese es el sentido negativo de los celos. Tiene que ver con la envidia, tiene que ver con la ira, una ira causada por la codicia o por una actitud controladora de ser posesivo o posesiva. Ese es el sentido negativo de los celos, pero ese no es el que me interesa en esta ocasión y no vamos a tratar acerca de ese sentido negativo. Hay un sentido positivo de la palabra celo y es algo bueno. La palabra que se traduce por celo en el original es la palabra celos con Z o celos y tiene que ver con un interés serio, darle seriedad a algo que realmente te interesa. Habla de esforzarse por aquello que te interesa. Habla de tener o mostrar un gran interés en una persona o en una cosa. El diccionario de la lengua española lo traduce o lo define como un interés activo. Un interés que se mueve y que se nota cuando hay interés. Un cuidado y una diligencia. Es esmerarse por alguien, el esmero que pone a alguien al hacer algo o por alguien. Y también se puede traducir o se puede definir como entusiasmo, eso es celo. Y todos estos conceptos son positivos, ¿sí o no? ¿Es bueno tener diligencia? Totalmente, cuando es bien encausada. Un interés activo, un esmero por alguien. Todo eso es bueno. Pablo expresó que él tenía celo por la iglesia de Dios. Él le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 2, le dijo, yo lo celo con celo de Dios. No con ese celo
en el sentido negativo, de envidia, de codicia, no. Yo lo celo, pero con el celo de Dios. Es decir, que en este sentido, Pablo tenía un puro y sincero interés por la vida espiritual de los corintios. Un puro y sincero interés por la vida espiritual de los corintios. Él les dijo, porque los celo con celo de Dios, porque los he desposado con un solo esposo, los he comprometido con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Por eso mi celo y por eso mi interés sincero por su vida espiritual, para que ustedes se guarden para su esposo. Ese era el deseo de Pablo por los corintios y por toda la iglesia en general. Y mostró Pablo ese celo por los corintios por medio de todo su esfuerzo, por su paciencia. Mira, de todos los que trataron mal al apóstol Pablo, los corintios fueron los peores. Lo trataron muy mal. Mas sin en cambio el celo, ese interés puro que Pablo tenía por los corintios, ese cuidado, esa diligencia por ellos, pues lo mantuvo en la paciencia de la obra que Dios estaba haciendo en sus vidas. Pablo se esforzó por ellos, fue diligente por ellos. Se esmeró por enseñarles adecuadamente el evangelio. Se esforzó por enfrentar a todos los falsos maestros que en ese momento estaban tratando de desviar la fe de los corintios, porque Pablo tenía un celo de Dios por cada uno de ellos, un interés para que no fueran engañados y desviados de la verdad. Por eso en el versículo siguiente les dice, me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, dice, también así sus sentidos se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y ese era el celo de Pablo, mantenerlos en una sincera fidelidad a Cristo. El mismo Jesús manifestó este tipo de celo. Dice la Escritura que en una ocasión llegó al templo y comenzó a ver cómo profanaban aquel lugar que debía ser santo. Llegó y dice que veía a todos los cambistas y haciendo fraudes, abusando de los demás, y habían hecho de la casa de Dios una casa de mercado. Y el Señor comenzó a volcar las mesas. Comenzó con un azote de cuerdas a correr a todos los que estaban ahí, a todos los perversos. Y dice la Escritura, ahí en Juan 2:17, que los discípulos se acordaron y que de la Escritura dice, el celo de tu casa me consume. Ahí en el Salmo 69 de David, Salmo del rey David. Jesús tuvo un celo para que las cosas santas siguieran permaneciendo santas, para que no se profanara lo que debía ser puro. Entonces, en este sentido, el celo es bueno. Como cristianos necesitamos ser celosos en este sentido, buscando lo santo, lo justo, lo que es agradable delante de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estamos siendo celosos de Dios o estamos siendo celosos de nuestro cristianismo? U otra pregunta, ¿podemos ser celosos del cristianismo pero no ser celosos de Dios? No sé si te habías preguntado esto, pero quizá tú eres un celoso del cristianismo y no de Dios. Ahorita lo vas a ver. Si tú eres así, bueno, te tienes que identificar, ¿no? Porque la respuesta es que por supuesto que sí. Una persona puede ser celosa de su cristianismo, puede ser celosa de su vida cristiana, pero no tener celo de Dios, o un celo correcto de Dios. Y esto sucede cuando hacemos del cristianismo la causa de todas las cosas y no el efecto de una vida espiritual. Cuando a ti tu vida, tu sentido de vida te lo da tu cristianismo y no Dios. Tus prácticas cristianas y no Dios. Cuando el cristianismo se convierte en una religión, ahí es cuando comenzamos a tener celo de nuestro cristianismo. Pero mira, si el cristianismo es una religión, entonces el cristianismo no actúa diferente a cualquier otra religión. Es lo mismo.
y va a obtener los mismos resultados que cualquier otra religión. Puras obras externas de apariencia, pero ningún cambio interno en el corazón. Ningún crecimiento en el carácter, ninguna semejanza con el Hijo de Dios. Mira, el cristianismo como religión es una de las cosas más peligrosas que existen. Y para una prueba de esto tenemos toda la historia. ¿Cuántos en el nombre del Señor cometieron cosas vergonzosas? ¿Cuántos en el nombre del Señor asesinaron, saquearon, argumentando que eran cristianos y que era la voluntad de Dios? El cristianismo como religión, hermanos, es una de las cosas más peligrosas que existen porque manipula por medio de la verdad. Hay una manipulación por medio de la palabra de Dios, de lo que es verdadero. Porque ¿cuántos opinan que la palabra de Dios es verdad? Tu palabra es verdad, dice la Escritura, de sí misma. Y muchos usan esta verdad para manipular a otros, para sacar ventaja de ellos, para controlarlos. Y se vuelve algo sumamente peligroso, pero que no tiene nada que ver con Dios y con tener un celo de Dios genuino y verdadero. Podemos ser celosos del cristianismo, pero no estar siendo celosos de Dios. Y eso sucede, repito, cuando hacemos del cristianismo la causa. Es el cristianismo lo que produce todas las cosas y no Dios. Espero sí estarme dando a entender. El celo, el pueblo judío tenía mucho celo, pero su celo no era el correcto. Eran celosos de su religión, aun cuando usaban a Dios como objeto de su fe. Si tú le preguntas a cualquier judío, tiene un Dios como tú y como yo. Tiene un Dios que dice que es verdadero como tú y como yo. Estos judíos eran celosos de su religión aún, repito, cuando usaban a Dios como el objeto de su fe. Pero el centro de los judíos, hermanos, fue las acciones que podían realizar para ser santos y no el hecho de que Dios los santificaba como un resultado de su relación con Él. Y se enfocaron tanto en sus propias acciones que se olvidaron de Dios. Mira, a tal grado que cuando vino Dios en persona, no lo identificaron. Estaban tan metidos en su judaísmo, como tú y yo quizá ahora en nuestro cristianismo, que si Dios se presentara por esa puerta no lo identificaríamos. Porque nuestro celo puede estar siendo por nuestro cristianismo y no por Dios. Nuestro interés, nuestra diligencia, nuestro esmero puede estar siendo por nuestro cristianismo y no por Dios. ¿No te parece sorprendente que el pueblo de Dios no haya identificado a Dios cuando se les presentó en persona? Su celo, el celo de los judíos por lo suyo, por lo que ellos querían que era suyo, su sinagoga, sus tradiciones, sus sacrificios, por lo que decían que era suyo, les impidió reconocer al Dios en persona. Lo que ellos estaban haciendo para ganarse a Dios los llevó a rechazar a Dios. No les permitió reconocerlo ni les permitió recibir su gracia. Por eso Pablo dijo: mi interés genuino, mi deseo por Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo? ¿Que no era salvo? Efectivamente. No había una salvación en Israel. ¿Por qué? Porque su celo era por su judaísmo. Así como el tuyo y el mío, repito, puede ser por nuestro cristianismo. Romanos 10:2, la versión de la Biblia libre lo menciona de la siguiente manera: puedo dar testimonio de su ferviente dedicación a Dios. Escucha. Puedo dar testimonio de su ferviente dedicación a Dios, pero esta dedicación no está basada en conocerlo como Él realmente es. O sea, tienen un celo por Dios, una dedicación, una diligencia,
Pero su dedicación, su diligencia, su esmero no se basa en un verdadero conocimiento de Dios. Es decir, el Dios al cual ustedes están aparentemente sirviendo no es el correcto, es otro. Porque el conocimiento que ustedes tienen de Él no es el que realmente deberían de tener. Su falta de conocimiento real de Dios a los judíos les impidió recibir su gracia y terminaron buscando su propia forma de agradar a Dios y su propia forma de entrar a la salvación. Buscaron su propio camino, buscaron su propia verdad y su propia vida. Y muchos se perdieron en el camino por toda la eternidad. Y hasta el día de hoy muchos se siguen perdiendo a causa de no tener un celo genuino, real, correcto, adecuado por Dios, sino por su propia religión. En su caso, los judíos, pues el judaísmo; en nuestro caso, pues el cristianismo. Muchos cristianos se han estado perdiendo porque su dedicación a Dios no está basada en conocer realmente a Dios como deben conocerlo. Esto puede suceder también en nuestra vida como cristianos. De hecho, la gran mayoría de los cristianos viven siendo celosos de su cristianismo, pero no son celosos de Dios. Son tan celosos de su vida cristiana que les impide ver el gran desvío de la voluntad de Dios en el que están viviendo. Tienen celo por las prácticas cristianas, como lo tenía la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras y tu paciencia y tu trabajo y tu esfuerzo. Y conozco que no soportas a los falsos maestros, falsos profetas. Pero no tienes celo de mí. No hay amor en tu corazón por mí. Regrésate mejor a aquel momento en el cual te rendiste por primera vez a mí, en donde yo era todo para ti. Regresa a las primeras obras, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y quitaré mi candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Es una dura advertencia para todos los cristianos el día de hoy, para todos nosotros, que tenemos celo por las prácticas cristianas, celo por la predicación, celo por la alabanza, celo por el orden, por la estructura, celo por la verdad, decir, nosotros tenemos la verdad. Y fuera de la Escritura no creemos nada. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestro celo por las prácticas nos ha nublado la visión y nos ha impedido ver el desvío que estamos teniendo de su voluntad. Tenemos celo por los líderes, como los tenían los corintios. Ahí en 1 Corintios 1, 12 y 13, Pablo les dice, he sido informados que ustedes tienen celo por los líderes, pero no están actuando como realmente Dios desea que actúen. Uno dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Cefas. Otro dice, yo soy de Apolos. Y el más espiritual, aparentemente hablando, dice, yo soy de Cristo. Y tienen celo por sus líderes. Descalifican a unos y agarran a otros. Son capaces de hacer lo que sea por cada uno de ellos. Como el día de hoy hay muchos que tienen celo por sus líderes, por los representantes de las iglesias. Muchos tienen celo por el Papa. Muchos tienen celo por pastores. Muchos tienen celo por apóstoles. Me hace más impresionante que después de todo lo que ha salido a la luz de la luz del mundo, sigan teniendo celo por su líder. Te estamos esperando. Hay lonas y hay letreros que ponen te estamos esperando, apóstol de Jesús. Es absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un celo, pero celo por su religión, no por Dios. Ahí no está Dios. Y donde no está Dios, no hay propósito, no hay significado, no hay valor. Donde no está Dios, no tiene nada sentido. Hay un camino propio, una verdad, una vida propia que no tiene nada que ver con Dios.
Hay muchos que defienden a líderes como si fueran Dios. Muchos defienden a Calvino como Calvino ni los hace en el mundo. Pero defienden a Calvino como si fuera el vicario de Cristo o a Spurgeon o a Lutero. Tienen un celo por ellos. Incluso hay teologías, la teología paulina, que es buena, pero en su forma nada más y hasta su límite. Muchos tienen celo por María. Tienen celo por líderes que les impide ver el gran desvío de la voluntad de Dios en el que están viviendo, en el que se encuentran. Así podemos estar viviendo también nosotros, celosos de prácticas cristianas, celosos de líderes, celosos de doctrinas. Muchos que tienen un celo por las doctrinas que ellos creen que son correctas. Es que el sábado no se tiene que hacer ningún trabajo. Y su celo es tal por ese tipo de enseñanza que son capaces de mandar al infierno a quien sea que no lo guarde. Y es que el domingo es del Señor y si no vienes a la iglesia estás mal con Dios. Bueno, el domingo es del Señor, ¿cuántos dicen amén? Pero también lo es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado. También es del Señor, ¿sí o no? Eso no significa que no vengas a la iglesia el domingo. Eso significa que si tú haces de la práctica de congregarnos la prioridad, la causa de todas las cosas, entonces pues tú estás teniendo un celo por las doctrinas, por las prácticas, por los líderes, por tu cristianismo, pero no estás teniendo un celo por Dios. Y tu vida no va a ser diferente a la vida de cualquier otro religioso, de cualquier otra religión en el mundo. La gran mayoría de los cristianos viven siendo celosos de su cristianismo. Los pleitos impresionantes, miles de denominaciones cristianas, hermanos. Yo escuché a una persona que decía, no, es que la denominación es importante porque nos identifica nuestra creencia, nuestra convicción. Entonces yo tengo que definirme si soy pentecostal, yo tengo que definirme si soy bautista, yo tengo que definirme si soy presbiteriano y cualquier otra en el mundo. Y yo me pregunto, entonces, ¿cómo se llamaba antes de que surgieran todas esas denominaciones? Porque esas denominaciones no son del primero, ni segundo, ni tercero, es más, ni el quinto, sexto siglo, son después del siglo XI hacia arriba. ¿Cómo se llamaban entonces antes? Pero muchos son celosos de sus denominaciones. ¿Cuál es la denominación correcta? La bautista. No, la pentecostal. Luego por ahí la pente reformada. Y empiezan la pentebautista reformada presbiteriana. Porque tengo un poquito de todo. Es absurdo y luchan con eso, hermano. Luchan con eso y se ponen unos pleitos campales por defender sus doctrinas, la que cada uno considera que supuestamente es correcta. Eso se llama celo por su cristianismo, no por Dios. Mira, el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba cuando le dijo a los corintios, a los romanos, hermanos, que estaba preocupado por su salvación. Pablo sabía de lo que hablaba cuando se refirió a los judíos, diciéndoles, yo sé que tienen celo, mira, yo te entiendo cómo estás viviendo, les dijo. Yo estaba igual que tú. A los sumos sacerdotes, a los judíos que estaban celosos de sus prácticas y que atacaban a Pablo, que lo habían apresado y le habían levantado falsos, que estaba profanando el templo para poderlo matar, para poder poner un 4 y en el camino asesinarlo. Pablo les dice, mira, yo estaba igual que tú. Yo creí también que lo que hacía era correcto. Tener celo por las prácticas, yo también lo hacía. Además, yo también creía que ir en contra y descalificar a todo aquel que no fuera judío era correcto. Yo también me emocionaba cuando Caifás me pegaba una palmadita en el lomo, también. Cuando el sumo sacerdote me daba las cartas para ir a perseguir a los cristianos, pues también me sentía el importante del pueblo.
Pablo sabía a lo que se refería. En su discurso en Hechos capítulo 22, a los judíos en el versículo 3 les dijo: yo de cierto soy judío. O sea, yo no les estoy hablando como un gentil que no conoce a Dios o que no viene siendo instruido desde su nacimiento. Fui circuncidado al 8º día, como demanda la ley celosamente. Fui instruido a los pies del mejor maestro de Israel en ese tiempo, Gamaliel. Y no me puedes decir que yo no sé de lo que estoy hablando, les dice Pablo a los judíos. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Y luego dice, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Es como cuando un católico romano se convierte al cristianismo. Y en el cristianismo comienza a leer, a darse cuenta de la comunión con Dios, y le habla a los católicos y le dice: mira, yo también estaba igual que tú. Yo también me echaba mi persinada y no sabía ni por qué. Yo también iba y hacía lo que hacía, las prácticas, pero no sabía ni de dónde surgieron. O los cristianos diciéndole a otros cristianos que han sido mal instruidos a través del tiempo, lo mismo, yo también me agarraba y me ponía en la mano y me caía. Yo también sentía bonito cuando me vomitaban, no me vomitaba el pastor. También yo sentí, o cuando me daban unas cachetadas, pues también yo sé de lo que me estás hablando, anduve metido en todo eso. Es lo que Pablo está diciendo, o sea, yo también era celoso de Dios a su modo. Así como todos ustedes están ahorita, dice Pablo, yo también estaba. Igual, el mismo celo y, oh Dios, es lo mismo, dice, pero no tenía un celo debidamente encausado. Y todo celo, hermano, que no sea principalmente de Dios, se convierte en una religión o un fanatismo, todo. Cuando nuestro celo no es por Dios, entonces nuestro celo va a ser que nuestra vida sea una vida religiosa y fanática en todos los sentidos. Y así te vas a ver como todos los fanáticos y religiosos del mundo, y tú vas a creer que tú estás bien, así como todos los fanáticos de todo el mundo creen que están bien en su propia religión. ¿Sí o no? Tú pregúntale a los de la luz del mundo, ellos están bien. Pregúntale a los judíos, ellos están bien. Pregúntale a los budistas, también están bien. Pregúntale a los de casa de oración y oye, también están bien. ¿Sí o no? Pero si tu celo es a las prácticas cristianas, a los líderes o a las doctrinas y no a Dios, bueno, tú eres un fanático religioso y vas a estar luchando porque te crean que tú estás bien y por ganar a las personas para la congregación, no para Cristo. Los judíos, hermanos, habían visto cómo Pablo fue transformado de una vida de celo religioso a una vida de verdadero celo por Dios, pero ni aún así, ni aún con todas las pruebas que Pablo dio, con todo su ejemplo, decidieron cambiar. Antes Pablo se convirtió en su enemigo y es lo que sucede hoy el día cuando son celosos de su cristianismo. Cuando ves a alguien que está cambiando su carácter, está cambiando su vida, tiene una vida piadosa, una vida amable, una vida de buen fruto, eso no lo ven. Lo que ven es que se cambiaron de religión. ¿No pasa eso cuando te cambias de la religión tradicional a la palabra de Dios? A ellos no les interesa si ahora ya no maldices. A ellos ya no les interesa si ahora pones la otra mejilla. A ellos les interesa que te cambiaste de religión. No importa si tu carácter está siendo cada vez mejor, si ahora eres bondadoso, si antes eras amargado y ahora eres amable, ya no interesa, porque no ponen la mirada en el verdadero celo por Dios, el que transforma. Lo que ellos ven son las prácticas tradicionales de la religión. Abandonaste a los líderes, y te va a castigar el Papa.
y te va a castigar el pastor, como los pastores que dicen, ¿no? Si te vas de aquí, Dios te va a maldecir. ¿Y por qué le dices a Dios que lo maldiga nomás porque se fue de contigo? Es absurdo, ¿no? Si te vas, no te va a ir bien. Y manipulan, utilizan la verdad para manipular, la verdad de la palabra. Ni aún con todos los cambios extraordinarios que había tenido Pablo, pudieron ellos darle el beneficio de la duda. Es decir, bueno, a ver, es que yo he visto tan cambiado a Pablo que algo tuvo que haberle pasado. Como aquel que antes respiraba muerte contra los cristianos, los aborrecía, los mataba, consentía con la tortura y el sufrimiento de ellos, ahora es paciente, es bondadoso, ahora está dispuesto a entregar su vida por ellos. A ellos lo que les interesaba era que habían abandonado el mismo celo fanático y religioso que ellos tenían. En Gálatas 1:13 y 14, Pablo les dijo: porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ya han oído acerca de cómo me conducía yo antes de conocer a Dios. Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Siendo yo mucho más celoso. Pero dice, pero un día Dios le agradó llamarme. Ese Dios que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó y me hizo conocer que ese verdadero celo debía estar correctamente encauzado. Porque Pablo, mira, él creía que era su deber matar a los cristianos, desaparecer esa plaga de la faz de la tierra. Él creía por su celo, por su religión, porque así había sido enseñado, porque las tradiciones de sus padres así lo encaminaron. Y todo su esfuerzo, porque Pablo era un hombre sincero en su esfuerzo, a pesar de que lo que hacía no estaba bien, todo su esfuerzo, toda su dedicación, toda su diligencia, su esmero, estaba encauzado a su religión. De manera que cuando el Señor lo llama, Ananías le dice: yo le voy a mostrar hacia dónde debe estar encauzado su verdadero esfuerzo. Yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Yo me imagino a Pablo llegando a su casa después de haber asesinado a 10 cristianos, o haber consentido, bien cansado, y decir: ay, Señor, pero todo sea para tu gloria. Ya cansado, iba a decir: mujer, sírveme, pero Pablo no tuvo, ¿verdad? Pero bien esforzado, cansado, llega a su casa, dobla sus rodillas y comienza a orar y dice: gracias, Dios, por todo el fruto que me permitiste tener hoy. Pero cuando el Señor lo llama, entiende que todo eso que hizo fue vano. Es mal, Él lo dice, que en comparación al conocimiento de Cristo es basura. Es basura. Yo era celoso también, dice Pablo, de las tradiciones de mis padres, como lo son todos ustedes también ahora. Pero eso no me trajo para nada algo bueno. Porque era celoso de mi judaísmo, pero no de Dios. Tenía celo de Dios, pero no el celo correcto, conforme al verdadero conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Así es tener celo por el cristianismo, hermanos. Muchos pueden estar viviendo una vida de celo por su cristianismo, pero pueden estar apartados de Dios. A esos mismos que Pablo les habló, el Señor Jesucristo ya les había dicho: bien profetizó de ustedes Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque sus corazón, sus deseos no son otra cosa sino mandamientos de hombres que les fue enseñado. Su temor de mí, su respeto a mí, simplemente fue algo que pasó de generación en generación, pero ninguno de ustedes vive como debe de vivir. Eso ya se los había dicho el Señor Jesucristo a los judíos. Tienen demasiado celo de su judaísmo. Pusieron la mirada en el resultado, no en la causa.
Eso podemos estar haciendo tú y yo, hermanos, cuando anteponemos las prácticas cristianas a la formación de un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Entonces, somos celosos de nuestro cristianismo, de nuestra religión. Mira, ¿cuántos son cristianos? Levanten su mano. Levántela bien, con fe, porque la salvación es por fe. A ver, ok. Si tú eres cristiano y no has cambiado en nada, solamente de ambiente, pero tu carácter no cambia, si no te pareces más a Jesús, eres un fanático religioso. Estás perdiendo mucho tiempo. Debiendo ya ser maestro, no enseñas ni a tus hijos, porque tu celo está mal encauzado, hermano. Tu celo tiene que estar en Dios. Eso te va a llevar a querer desear un carácter semejante al de Jesús. Recuerden, se los he repetido hasta el cansancio, cristianismo se trata de carácter. El carácter de Jesús en nosotros, eso es cristianismo. No son prácticas, si no hay alabanza, pero tienes un carácter conforme al de Jesús, sigue siendo cristianismo del más puro. Si no tenemos un lugar donde reunirnos y nos ponemos allá afuera y no hay bocina, no hay nada, no hay quien dirija la alabanza, pero estamos siendo formados a la imagen del Hijo de Dios, es cristianismo puro. Muchos le dan la prioridad a su servicio, a su asistencia a la iglesia, a sus lecturas de la palabra de Dios, pero no trabajan en el carácter. No hay carácter en ellos. La otra vez yo vi un meme, ¿no? Hay unos, yo no sabía que hacían eso, pero hay unos morrillos como de, que serán 7, 8 años que hacen videos y representaciones de la vida real. Y dice, cuando mi mamá está orando, dice, y está la niña, así dice, cuando mi mamá está orando, y con su peluca, ¿no? De la mamá, y dice, Señor, ayúdame porque yo quiero más de ti, que no sé qué. Y entra el niño y, vete de aquí, estoy orando, déjame, y la avienta con el zapato. No me interrumpas, estoy llorando, vete, cierra la puerta. Y el niño sale juido y, ay, perdóname, Señor, como te decía. Hermanos, eso, mira, causa risa, pero de verdad es absurdo. Si tú vas al corriente en el plan de lectura, pero sigues igual de maldiciente, ¿qué te sirve? No trabajan en el carácter, eso es ser celoso de tu cristianismo. Si no, yo no puedo dejar de leer la Biblia hoy. Entonces, ¿por qué no dices, no, yo no puedo decir maldiciones hoy? No, yo hoy, el día de hoy no puedo decir mentiras. No, yo no puedo faltar a la iglesia hoy. Bueno, ¿y por qué con ese mismo esmero, diligencia, con ese mismo interés por no faltar a la iglesia, no lo haces con tu carácter? No le pones lo mismo a no decir mentiras, a no ser malicioso, a no decir chismes de los demás. Muchos pueden darle la prioridad a todas estas cosas, a su oración. No, hermanos, no vamos a comer hasta que no oremos por los alimentos. Y están todos ahí y todos, no. Si no oramos, es pecado por los alimentos. ¿Y por qué no con ese mismo esmero con el que oras por los alimentos, no bendices a los que te maldicen? ¿Por qué no ayudas al necesitado? ¿Acaso no ve más el Señor lo que hay en tu corazón que tu práctica externa? Muchos le dan prioridad a lo superficial, a las prácticas cristianas. Ahí ponen su mirada y se olvidan del que causa esas prácticas. Una práctica cristiana sin una correcta causa no sirve de nada. No trabajan en su carácter, no trabajan en el respeto o la atención hacia la esposa. La otra vez, estamos haciendo un llamado a hacer limpieza, ¿verdad que sí? ¿No saben? Yo sé que sí sabían. Pongan atención a los anuncios, hermanos. Y algunos se anotaron, ¿no? Y venían y me preguntaban, oye,
yo quiero participar. Y yo les digo, oye, ¿y tú barres en tu casa? Sí, dicen. Ah, le digo, porque si no barres en tu casa, pues no puedes barrer aquí. ¿Es en serio? Sí, ¿es en serio? ¿Por qué crees que no? ¿O por qué crees que estamos jugando? ¿No es en serio? Si no haces nada en tu casa, ¿para qué vas a hacer aquí? Hay muchos varones que están aquí y vienen a hacer la limpieza en su casa, no, ni levantan el plato de la mesa. ¿De qué sirve? No, hermanos, tenemos que trabajar en el carácter. Muchos se enfocan en lo superficial, pero no hay una atención hacia la esposa, una atención hacia el marido. Aquí atiendes a los hermanos, imagínate, imagínate la hermana Laura, ella no tiene esposo, gracias a Dios. Pero no, ya el Señor que se encargue, ¿verdad? Pero imagínate, la hermana es muy amable, ella es encargada de los sugieres, ¿no? Y yo creo que con todos es amable, hasta conmigo. Pero imagínate que tuviera un esposo y a su esposo ni lo atendiera. Nomás imagínate, lo honores. Imagínate que tuviera un esposo y que no lo atendiera. Pues no, ¿verdad? Está siendo celosa de su cristianismo, de su servicio. Pero su carácter, su atención, su respeto, su orden, o del marido hacia la mujer con su amor, mostrándole ese amor. Cuando no hay estas cosas, eso es celo por la religión, hermanos, nada más. Y muchos disfrazan el celo por la religión, el celo por su cristianismo de madurez espiritual. No tiene nada que ver con la madurez espiritual. Hay en realidad carnalismo espiritual. Muchos defienden doctrinas y no. Una vez una persona me dijo eso. Tú consientes con cosas que están mal, me dijo, y habían sucedido cosas muy, muy complicadas. Pero ese hermano estaba publicando en redes sociales todo eso. O sea, no, esto que ustedes, y estaba tirando un montón de basura, ¿no? Y yo le escribí en privado, y te estoy hablando de hace como 10 años, yo creo fácilmente. Y yo le escribí en privado y le dije, porque lo conocía, era un amigo que estaba en la bola, y le puse, oye, hazlo en privado. Le digo, si tienes algo contra alguien, búscalo en privado, porque todo eso, le digo, es puro tianguis, no beneficias en nada a nadie. Y me contestó en público. Me puso en público, tú que apoyas lo que no tienes que apoyar y que consientes con el pecado y una sarta de tonterías. Y yo le volví a responder en privado. Y le dije, mira, parece que te muestras celoso, le dije, pero cuida que tu celo no sea carnal. Porque es lo que estás evidenciando, un celo carnal. Cuando no cuidas los corazones de los demás por defender ciertas cuestiones superficiales, eso se llama fanatismo religioso. Es celo por tu cristianismo, no por Dios. Mira, Pablo no tenía problema, decía, estoy con los judíos, dice, bueno, y ellos quieren que respete ciertas cosas, las respeto, aunque yo no creo en ellas, siempre y cuando no vayan en contra de la voluntad de Dios. Estoy con los gentiles, yo no los obligo a judaizar. Cada uno en su lugar. Y me he hecho judío a los judíos, gentiles a los gentiles para ganar a mayor número, porque lo que me importa es su corazón. Eso es lo que a Dios le importa, y si a Dios le importa eso, a mí es lo que me importa también. Ahí es donde debemos estar enfocados. Pero muchos disfrazan su madurez, su celo por la religión de madurez espiritual, cuando en realidad hay carnalidad. Eso es lo que hacían los corintios. Se sentían muy maduros ellos espiritualmente hablando por todas las prácticas que hacían. Pero Pablo les dice, mira, yo no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Dice, porque, mira, no pueden comer alimento sólido, necesitan leche porque son carnales. Y es como si le preguntaran a los corintios, pero ¿por qué no dices eso, Pablo? Y en el versículo 4 del capítulo 3 le dice, porque diciendo cada uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Dice, ¿no son carnales? ¿Y andan como niños? Cuando andan de celosos por ciertos partidos, ¿no son carnales?
Nah, lo que tú quieres, lo que tú tienes, Pablo, es envidia. Tú quisieras que todos fuéramos de Pablo. No entendían, seguían de fanáticos en su cristianismo y rechazaban al apóstol Pablo. Aceptaban a otros que los estafaban y al apóstol Pablo simplemente lo hacían a un lado, porque su celo estaba por su religión, no por Dios. Mira, la madurez no se trata de prácticas externas. Cualquiera puede predicar, cualquiera puede tocar en la alabanza, cualquiera puede evangelizar. ¿Sí o no? Cualquiera, y más en nuestro México lindo y querido. O sea, cualquiera, no se trata de prácticas cristianas externas. La madurez, hermanos, es saber responder adecuadamente en cada circunstancia. Saber responder con sabiduría. Eso es madurez. Te equivocaste, reconoces. Eso es madurez. Ofendiste, pides perdón. Eso es madurez. Te exhortaron, te calumniaron, te dijeron algo injustamente. Lo guardas en tu corazón y das gracias a Dios y lo recibes. Eso es madurez. Es la respuesta que das a cada circunstancia, con tus hechos o con tus labios. Saber callar cuando tienes que callar, saber hablar cuando tienes que hablar. Ser sabio. Nuestra respuesta va a estar enfocada en lo mejor. Si nosotros tenemos un verdadero celo por Dios, no por nuestro cristianismo. No en lo que nosotros creemos que es mejor. Eso es celo por Dios. Ser humilde delante de Dios y buscar lo de Dios en lugar de lo nuestro, aún a pesar de las circunstancias o las afectaciones que nosotros pudiéramos estar enfrentando. Tener celo por el cristianismo simplemente nos va a impedir ser humildes para reconocer y cambiar. Y nos va a mantener con la misma ceguera espiritual que venimos arrastrando por tanto tiempo. Tu celo tiene que ser por Dios, hermano, no por las prácticas, no por los hombres, no por las doctrinas. Tú puedes llegar a pecar usando la verdad. Si no tienes un verdadero celo por Dios, el celo por Dios te va a llevar a amar en lugar de desear juzgar, en lugar de desear guardar las apariencias. Santiago dijo, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Sí o no? Misericordia con el que tenga misericordia. Eso es tener celo por Dios, buscar la misericordia antes que el juicio. La unidad antes que la división. El guardar a los hermanos antes que el chisme. El trabajar en la vida espiritual para parecerse más al Señor. De nada sirve asistir a la iglesia, pero no cambiar nuestra condición espiritual real, nuestro carácter. Muchos asisten a la iglesia, pero no ordenan sus vidas. ¿De qué sirve eso entonces? Necesitamos ser celosos de Dios. Mira, a una persona celosa de su cristianismo, y hablo cristianismo como religión, no le interesa la verdad. Solo quiere sentirse importante o calmar la conciencia. ¿A ti te interesa la verdad? Pregunto. Levanta tu mano. ¿Te interesa la verdad? Bueno, entonces busca la verdad. Y vive la verdad, porque muchos les dicen la verdad y no les interesa. Lo que quieren es seguir en donde quieren estar y calmar su conciencia. La verdad aquí está escrita, hermanos. No necesitas buscar en ningún otro lado. Mira, ¿te acuerdas de los discípulos cuando se encontraron a otro que estaba ahí en Marcos capítulo 9, a otro que estaba echando fuera un demonio y que dice, llegaron bien orgullosos con Jesús y le dijeron, Señor, vimos a otro que estaba echando fuera un demonio en tu nombre, pero se lo impedimos porque no está con nosotros? ¿Sí recuerdas esa historia? Si no, léela ahí en Marcos capítulo 9 o Lucas 9 también. Jesús los exhortó y les dijo, no se los impidan. No se los impidan.
Porque mira, no hay quien haga bien en mi nombre que después pueda hablar mal de mí. El que no es contra nosotros es por nosotros. O sea, no se trata de con quién está, con quién no está, se trata de Dios, todo se trata de Dios. Todo, hermano, lo importante en la vida es Dios, es Jesucristo, todo es hacerlo conforme a su voluntad. Pero estos discípulos, estando todavía verdes en el Evangelio, apenas estaban entendiendo cosas que pues nunca se las habían enseñado, porque todo lo que le enseñaron fue religión. Eran celosos del Señor y le dijeron, no, se lo impedimos porque no nos seguía. Y en otra ocasión quisieron destruir a toda una aldea. Señor, mira, aquellos no nos quisieron recibir. Mira, yo tengo fe, Señor, en ti. Yo sé que si pido fuego del cielo los consume. ¿Quieres que lo haga? Por amor a ti. Jesús inmediatamente les dijo, mira, ustedes no saben de qué espíritu son. El espíritu que ustedes manifiestan con esa actitud no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Malos representantes del Señor. Yo me imagino a los Boanerges avergonzados. Avergonzados. Y nosotros queriéndole hacer un favor al Señor y nos paga mal. No, es que tienen celo por las prácticas, no por Dios. Mira, el celo por Dios, hermano, nos lleva a buscar lo que es mejor, no para nosotros, no lo que nosotros creemos, sino para el prójimo, según lo que Dios dice que es mejor para el prójimo. No se trata de hacernos de la vista gorda ante las malas prácticas. Se trata de no consentir con ellas, pero actuar con misericordia y verdad. Así se corrige el pecado. Pero muchos, teniendo celo de su cristianismo, incurren en tantas faltas. Mira, las redes sociales están llenas de estas cosas. Todo mundo quiere tener su canal, hasta yo. Créanme, en una ocasión yo dije, pues voy a comenzar a hacer videos para informar de la palabra de Dios a otros, para que la palabra llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Mira, allá en los últimos rincones de la tierra Dios tiene gente trabajando. ¿Sí sabías, no? ¿Sabes lo que ha producido todos esos videos internacionales? Que los hermanos no respeten a sus pastores, que no amen a los que tienen en su iglesia, que menosprecien su congregación. Eso es lo que ha producido todos esos videos internacionales. De repente ves un video internacional de un pastor que predica y tú te quedas fascinado, aunque no te des cuenta que está en adulterio, pero tú estás fascinado por su predicación. Y dices, no, yo quiero ir allá, quiero ir a Estados Unidos para visitar su iglesia. Y entras a la iglesia y dices, wow, y un menosprecio a la tuya. Llegas a la tuya y piso de tierra. Y a veces ni prenden los aires porque se gasta luz. Y hay eso es lo que ha provocado todos esos videos internacionales. Y los hacen por argumentando celo por Dios, ¿eh? Es que yo hice este video por la verdad, para que otros salgan del engaño. Mira, yo diría, y obviamente nadie escucha esto, sino los que por ahí se desvían en las redes sociales, ¿no? Pero si tú te encuentras a alguien así, dile, mira, Dios no te mandó a que tu palabra llegue a los de China o a los de Europa. Dios te mandó a que tu palabra llegue a tu casa, que llegue a tus hermanos en la iglesia, que llegue a tus vecinos, que llegue a los compañeros de trabajo. Ahí trabaja. Es más, si quieres un canal de YouTube, ábrelo, pero hazlo privado y nada más mete a los de tu casa. Ahí que tengas 5 espectadores si te da vergüenza hablar cara a cara. O haz un grupo de WhatsApp con los de tu trabajo y ahí súbeles información del cristianismo, de la vida cristiana, de Dios, del Evangelio. Pero disfrazar ese celo carnal, ese celo por el cristianismo, esa necesidad de fama, argumentando un celo por Dios, es algo bajo. Eso no existe, hermanos. Dios no nos mandó a ser famosos, ni nos mandó a llegar a no sé a dónde. Dios nos mandó a edificarnos los unos a los otros. Hay una canción de
un cantante por ahí que me saca mucha risa porque dice, y te haré famoso en el cielo, temido en el infierno. ¿Cuántos has escuchado? Ya nomás uno. Así dice la canción, dice, y te haré famoso en el cielo, temido en el infierno, si tú estás conmigo. Y yo dije, ¿de dónde sacó esta idea este tipo? Y no digo que sea un falso maestro por esa canción, no, pero hay una confusión. O sea, Dios jamás nos dijo que nos va a hacer famosos en el cielo. ¿Quién es el famoso en el cielo? Cristo. Dios mismo nada más, ni Pedro, ni... Es más, muchos de nosotros decimos, estamos en el cielo, no, voy a ver a Pedro y voy a decir, ni lo vas a pelar por estar viendo a Cristo. Ni lo vas a pelar a Pedro, y Pedro tampoco va a estar como de... No, Pedro también va a estar enfocado allá, y si tú lo quieres interrumpir va a decir, oye, aplícate carnal, ahí está Dios. O sea, no te va a pelar, hermano. Porque en el cielo el famoso es Cristo. Y nadie más. El único que quiso ser famoso como Cristo fue Satanás. Y va a ser famoso en el infierno. Nada más. Tengamos celo por Dios, no por el cristianismo. No nos acerquemos a Dios solamente con nuestra boca, sino de verdad con nuestro corazón. El Señor nos dice, arrepiéntanse y sean celosos de mí. Eso es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, hermanos. Hay una línea bien delgada entre creer que estamos haciendo las cosas bien y entre realmente estarlas haciendo bien. En estar teniendo celo por Dios o estar teniendo celo por las prácticas cristianas, por los líderes cristianos o por las doctrinas cristianas. Las doctrinas cristianas no son Dios. La teología no es Dios, es el estudio de Dios. Las prácticas cristianas no son Dios, son un instrumento de adoración a Dios. Y los líderes mucho menos, simplemente somos siervos de Dios, esclavos, así como todos ustedes también. Y hasta ahí llegamos. Tu celo tiene que ser por Dios. Considera esto cada vez que hagas algo, para que entonces tu diligencia, tu sinceridad, tu interés sea verdaderamente por la voluntad de Dios y no por lo que tú crees que le va a agradar a Dios. Amén. Cierran sus ojos, así sentados. Es tan fácil, hermanos, desviarnos de la verdad. Pablo habló a los Gálatas. Dándoles testimonio de su vida. Él les dijo, yo era celoso de las tradiciones de mis padres. Yo creí que era celoso de Dios. Pero después de haberlo conocido, me di cuenta que en realidad mi celo era por la tradición de mi nación, no por Dios. Muchos así han estado viviendo. Y no es sino hasta que tienen un encuentro con el verdadero Señor de la gloria que se dan cuenta que toda su vida cristiana había girado en torno a un celo religioso, a un interés, una diligencia meramente por lo religioso. Y no por Dios. Yo también era celoso de las tradiciones de mis padres, dijo Pablo. Y esto lo dijo en un contexto en donde los hermanos de Galacia se habían desviado del verdadero evangelio. Estoy tan asombrado, dijo Pablo, de qué tan rápido hayan pasado a seguir otro evangelio. No que haya otro, sino que muchos toman ese evangelio y lo distorsionan para que su enfoque esté en lo que ellos creen que está bien.
Pablo llama otro evangelio a la distorsión del verdadero. Los Gálatas habían aceptado como verdad la distorsión de la verdad. Habían aceptado como celo de Dios lo que era celo de su religión. Por ningún motivo, por ninguna práctica, por ninguna persona, incluso por ninguna doctrina de hombres, debemos permitir el ser desviados de la verdad. Pablo dijo, aún así, si un ángel del cielo, o yo mismo, dice Pablo, reconsiderando su humana debilidad, que en algún momento pudiera llegar a fallar, aún si yo mismo quiero desviar su enfoque de Dios, del verdadero Dios, del importante, del único, del que transforma, el único que ordena nuestros pasos, sea anatema. Sea maldito. No debemos permitir que nada ni nadie nos desvíe de la verdad. Es importante, hermanos, porque en muchas ocasiones podemos llegar a tomar como aceptable o incluso como algo verdadero los argumentos sutiles de una persona, solo por reputación o incluso por el alta estima que podemos llegar a tenerles. Pero ninguna persona, por más amada que sea, debe estar por encima de Jesucristo y de la verdad de su evangelio. Gracias, Padre, por tu palabra. Danos la gracia, la sabiduría para vivir y que nuestro celo sea por ti, porque toda nuestra vida, Señor, es de ti, por ti, para ti. Aquí estamos, Señor. Háblanos, guíanos, escudriña nuestra mente y corazón, y si hemos tenido celo por el cristianismo, hemos hecho de nuestra vida cristiana nuestro Dios, perdónanos. Queremos que tú seas el único que está sentado en el trono y queremos aprender a vivir y a distinguir la verdad de la mentira. Queremos aprender a distinguir la comunión íntima que es contigo de lo que es simplemente una vida religiosa. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén.